tema de esta mañana tiene que ver con la cena del Señor. ¿Quién es digno? Antes de seguir nuestro estudio, les invito a inclinar su rostro para tener una oración. Dios nuestro, te damos gracias porque tú siempre pensaste en nosotros los seres humanos y dejaste ilustraciones que nos hacen mirarte, mirar tu amor, mirar tu bondad. Y esta celebración que tenemos hoy, tú la dejaste, Señor, para que mirásemos eso, que tu Espíritu esté con nosotros, que también alcance a nuestros hermanos, nuestros amigos que nos están mirando a través del Internet. Bendícelos también, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Tal vez a alguno les sorprenderá la palabra digno. Hay algunos que no son expertos en el español y esta palabra digno no la usamos todos los días. Así es que vamos a tratar de que todos la entiendan. ¿Qué significa ser digno? Significa merecer algo. Significa tener que recibir algo porque usted ha hecho méritos para eso. No se olviden de ese significado. Nos vamos a encontrar con esta palabra un poco más adelante y tenemos que tener bien claro lo que eso significa. En nuestro estudio anterior, en el tema de la Cena del Señor, estudiamos los antecedentes de esta celebración, que es la celebración, yo diría, más extraordinaria de la iglesia cristiana. Esta es la celebración que la iglesia debiera realizar. Y hay muchos cristianos, y algunos pueden estar mirando a través de las pantallas, hay muchos cristianos que cada semana van a celebrar lo que ellos llaman Eucaristía. Ustedes han escuchado esa palabra, ¿verdad? La Eucaristía se menciona como con un significado que es un poquito diferente al que tenía originalmente cuando Jesús habló de este tema. Hoy día la Eucaristía tiene que ver con el pan, con el vino. Así empezó a enseñarse desde el siglo II de nuestra era. Le agregaron otro significado. La Eucaristía representa el sacrificio. Pero en verdad, la palabra Eucaristía, que es una palabra griega, la palabra Eucaristía lo único que significa es agradecer, ser agradecido. ¿Podremos recordar esto? Eucaristía, según la palabra original en la Biblia, es ser ¿qué cosa? Solo 4 respondieron, ¿no? A ver cómo resulta ahora. La palabra Eucaristía significa... Muy bien, ahora está mejor. Es que quiero que todos se lo graben bien. Ser agradecido. Y nos hemos reunido hoy con el propósito de ser agradecidos. ¿Han venido ustedes con ese propósito? En nuestro estudio anterior, y como veo que hay varias personas que no estuvieron en nuestro último estudio acerca de la Santa Cena, vamos a hacer un rápido repaso de lo que ya conocemos quienes asistimos a esa reunión. Esta celebración dejada por nuestro Señor Jesucristo tiene su origen en una celebración que Dios ordenó a su pueblo cuando estaba esclavo en Egipto. No voy a tomar mucho tiempo para dar todas las explicaciones, pero vayan ustedes a Éxodo capítulo 12 y ahí está todo el relato.
todo lo que ellos tuvieron que hacer. Y ustedes recuerdan que lo central en esa fiesta que se llamaba ¿cómo? Oh, yo esperaba que me dejaran más sordo de lo que estoy con la respuesta. La Pascua, no se olviden, la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua tenía como objeto central, ¿qué cosa? ¿Recuerdan? ¿Cuál era el centro de la Pascua? Ahora sí me está gustando. Un corderito. ¿Recuerdan? Ese corderito proveyó dos cosas. Ese corderito dio primero la sangre por medio de la cual podía librarse el primogénito. ¿Recuerdan? Ay, yo me entusiasmo y me quiero quedar allí con la Pascua, pero tengo que correr. Y también el corderito no solo proveyó la sangre, sino también proveyó el alimento, la comida. Ellos tenían que comerla antes de salir esa noche apurado. Recuerden que estaban todos listos a medianoche para viajar. No estaban listos para ir a dormir, estaban listos para viajar. El Señor los sacó de la esclavitud y les dijo que debían recordar cada año su liberación de la esclavitud. Los llevó al monte de Sinaí, ¿recuerdan? Y allí en el monte de Sinaí, ¿qué les entregó? Les entregó la ley que iba a regir a su iglesia, la ley que iba a regir a su pueblo. Siempre Dios entregó una ley para que su pueblo caminase en ella. Creo que aquí no tengo ningún problema con quienes me están escuchando. Tal vez alguien que está mirando dice, no, pero la ley era para los judíos. La ley Dios la dio para su iglesia. En ese tiempo se llamaba la iglesia de Israel. La iglesia, el pueblo de Dios de ese tiempo era Israel. Y tienen toda la razón en pensar que la ley era para el pueblo de Israel. Cuando Dios les entregó su ley, Dios sabía que el pueblo de Israel era parecido a nosotros, porque a veces nosotros somos peores. Eran desobedientes. Oh, no, ustedes no son desobedientes, ¿verdad? No, son los del otro lado allá. El pueblo, Dios sabía que era desobediente, pero Dios en su amor dejó algo más. Les enseñó acerca de un santuario, ¿recuerdan? Y allí en el santuario estaba la solución para la desobediencia de la ley de Dios. No tengo tiempo para seguir hablando de ese tema, pero ustedes saben que el santuario nos hablaba ¿de quién? Nos hablaba de Jesús. Sí, yo sé, algunos de ustedes ya lo han estudiado y si usted no lo ha estudiado, por favor, hágalo. El santuario tiene una enseñanza maravillosa acerca del plan de salvación de nuestro Dios. Pasó el tiempo. El pueblo de Israel vivía en desobediencia de la ley de Dios y Dios tuvo que cumplir algo que yo sé que le dolía el corazón a Dios, si me dejan decirlo con palabras humanas. Porque Dios es nuestro Padre. Y un padre cuando ve a un hijo yéndose por el camino que no debe ir, ¿cómo se siente? Qué bueno que mi hijo va por allí, va progresando en la vida, ¿verdad que no? Nos duele el alma, ¿verdad? Nos duele el alma ver a un hijo que no camina en el camino del Señor. Pero Dios, que es justo y que es amoroso, le advirtió al pueblo de Israel que si no obedecían su ley, iban a tener que recibir alguna corrección. Y lo estudiamos la vez pasada, el pueblo tuvo que ir cautivo. Los babilonios lo llevaron cautivo. Pero antes de ir cautivos, el profeta Jeremías renovó la esperanza para el pueblo de Israel.
Y ustedes recuerdan lo que anunció el profeta Jeremías, ¿verdad que sí? ¿Recuerdan o no? Él anunció un nuevo pacto. Un nuevo pacto donde la ley no quedó afuera, sino que la ley ahora, según Dios pactó con el ser humano, Dios la iba a poner ¿dónde? No en tablas de piedra. Muy bien, me hace la señal. Ya saben que soy sordo, que no entiendo, así que me hace la señal mejor. Aquí, al corazón, dice. Al corazón, ustedes saben que está hablando de aquí, ¿verdad? Dios iba a poner su ley dentro de nosotros para que la amáramos y la obedeciésemos por amor. Desgraciadamente, y lo hemos estudiado un poquito esta mañana también, Israel no cumplió las expectativas de Dios, pero Dios sigue adelante con su plan. Y finalmente llega el momento en que Jesús viene a esta tierra. Y cuando Jesús vino a esta tierra, Él vino a cumplir. Él vino a paso cumplir cada profecía que de Él se había dado en el Antiguo Testamento. Y llegó el momento cuando Él tenía que cumplir la máxima humillación. Tenía que morir. Morir como un ladrón, morir como un sinvergüenza, morir como un pecador, igual que yo. No los voy a mencionar a ustedes esta vez. Él tenía que morir siendo inocente. Faltaban pocas horas para morir. Llegó el momento de celebrar, ¿qué fiesta? La Pascua. Y aquí está la Pascua otra vez. Era el momento exacto de la Pascua. Y se reunió con sus discípulos a celebrar la Pascua. Y ahora Jesús va a cambiar la fiesta. La fiesta debe seguir, pero la fiesta debe seguir con otros símbolos. El cordero ya no era necesario. ¿Por qué? Porque dentro de unas horas el verdadero cordero iba a tomar su lugar. Ya no eran necesarios los animalitos. Ya no era necesario el derramamiento de la sangre de los animalitos. Esos eran una ilustración para que el hombre antes de Jesús entendiese la gravedad del pecado. Y cada vez que el pecador reconocía que estaba ofendiendo a Dios, tenía que ver sangre, correr sangre, porque la sangre era una representación de su propia sangre, de la sangre del pecador. Él tenía que estar muriendo, pero moría el corderito. Pero ahora venía uno que iba a derramar la sangre por todos los seres humanos. ¿Creen ustedes que Jesús murió por todos los seres humanos? ¡Qué misericordia de Dios! Él hizo provisión para todos los seres humanos, no importa de dónde sean, no importa qué idioma hablen, no importa su color, no importa su sexo, solo si es ser humano, tiene pagado ya el castigo por el pecado. Pero eso no era suficiente. El hombre tenía que dar una respuesta a eso. Pero Jesús sabía que con el tiempo el enemigo de Dios iba a tratar de enturbiar, iba a tratar de que se nublara esta verdad. Y por eso Jesús enseñó a hacer algo que nosotros lo practicamos cada cierto tiempo y le llamamos la cena del Señor. El Señor Jesús, como lo relata Juan capítulo 13, dice cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús
que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, hizo algo que iba a cambiar el punto de vista de muchos seres humanos. Se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando un lebrillo, puso agua en él y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esto ha marcado la mente de mucha gente, porque es un acto de humillación al máximo. ¿Es así o no? Por allí escuchaba a una niña pequeña, Los niños pequeños no tienen todavía desarrollado todos los conceptos de nosotros, los adultos. Y para nosotros es más fácil ser orgulloso que para un niño, ¿sí o no? Los niños no tienen mucho problema con esto del orgullo. Pero yo escuché a la madre de esa niña hablándole acerca del lavamiento de los pies. ¿Y saben qué dijo esa niña? ¿Lavar los pies? Y la mamá le preguntó, ¿tú no le lavarías los pies a alguno de tus amiguitos? ¿Por qué? Porque para esa tierna criatura ya eso era un símbolo ¿de qué? De humillación. ¿Se dan cuenta el ejemplo que nos dio Jesús? Ya estudiamos acerca de eso en nuestra Santa Cena pasada. Por eso ahora quiero seguir. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio. Hoy día quiero que vamos al primer registro que hay de las palabras de Jesús acerca de este ritual. ¿Saben quién fue el primero que registró las palabras de Jesús? No me contesten todos. Parece que vamos a aprender algo entonces. El primero que registró las palabras de Jesús en la cena del Señor fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11, y ábranlo porque vamos a leer allí. Casi 25 años después que ocurrieron los hechos, él escribe a la iglesia de Corintios y les ruego que sigan la lectura conmigo. Vamos a leer primero, vamos a leer todo lo que está allí escrito y luego vamos a hacer algunos comentarios de esa lectura. Aquí tienen ustedes el mapa donde está Corinto, ¿lo ubican allí? Es para que nos demos cuenta en el centro de dónde estaba esta ciudad y había allí una iglesia cristiana. Allí está por un lado, ustedes lo ven hacia este lado, está lo que hoy es Turquía y allí dice Macedonia. Macedonia es lo que hoy llamamos Grecia y para el lado que no vemos está Italia. Ahora sí se pueden ubicar, estamos ahí en el mar Mediterráneo. Es bueno ubicar los lugares porque podemos aprender muchas cosas interesantes de su ubicación. Este era el centro cultural del mundo en ese tiempo. ¿Están de acuerdo con lo que digo? La cultura griega es una cultura que nos afecta hasta el día de hoy. No vamos a hablar más de eso ahora porque necesitamos ir a lo que Pablo escribió del tema por el cual nos hemos reunido.
Y vamos a empezar la lectura. Vamos a empezar en el capítulo 11, el versículo 1. Y el versículo 1 va a ser la introducción. Sed imitadores, casi no me animo a leer esto yo. Pero esto lo dijo Pablo, no lo digo yo. Debiera decirlo yo, ¿cierto? ¿Debieras decirlo tú también o no? Aquí tenemos un plan que alcanzar, un objetivo, un blanco que alcanzar. Sed imitadores de mí, dice Pablo, así como yo de Cristo. Y luego Pablo le dice a los hermanos de Corinto, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Empieza bien este capítulo, ¿verdad? Yo sé, ustedes quieren seguir leyendo, pero no lean más. Algunos no me hacen caso. Yo sé que se entusiasman con la lectura. Quiero que saltemos ahora al versículo 17. ¿Y por qué al versículo 17? Porque allí comienza a tratar el tema que vamos a conocer en esta oportunidad. ¿Qué dice el versículo 17? Y de ahí vamos a leer todo seguido. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino ¿para qué? Sino para lo peor. Versículo 18. Pues en primer lugar, cuando ustedes se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Versículo 20. Cuando pues se reúnen ustedes, esto no es comer la cena del Señor. Parece que estamos en el tema, ¿verdad? Al hablar del tema de la cena del Señor, el apóstol Pablo les está dando una alabanza o no. Ya veo que no se pongan atención a lo que estamos leyendo. ¿Cómo empezó el apóstol Pablo el versículo 17? Ahora les voy a hablar de otra cosa. Dije que íbamos a leer. Vamos a seguir leyendo mejor. Vamos a seguir leyendo. Versículo 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Versículo 22. Pues que no tenéis casas en que comáis o bebáis. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y ahora miren lo que dice. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Generalmente hasta aquí leemos, ¿cierto? Esto lo sabemos muy bien. Pero quiero que sigamos leyendo. Sigamos leyendo el versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí.
Versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros, y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo vaya. Ahora tenemos aquí todo lo que el apóstol Pablo escribió acerca de esta reunión. Y me gustaría invitar al apóstol Pablo que venga aquí hoy día y nos observe cómo nosotros participamos de esta reunión. ¿Les parece que sería bueno? A mí me parece que sería bueno que él viniera a cada iglesia donde se practica la Eucaristía. Recuerden que la Eucaristía, ¿qué significa? El agradecimiento. Yo sé, otros piensan de otra manera, pero si vamos a usar la palabra Eucaristía está bien, y debiéramos pedir al apóstol Pablo que venga y esté con nosotros cuando se hace Eucaristía, para ver si lo estamos haciendo de acuerdo al Señor o no. Porque ustedes notaron que parece que el Señor no se agrada con algunas cosas que se hacían en la iglesia de Corinto, ¿o sí estaba contento el Señor? Por eso el apóstol Pablo dice, yo no tengo nada que alabarles en este aspecto. Y es conveniente que repasemos un poquito. Vamos otra vez al versículo 17. Vamos al versículo 17. Vamos a mirar allí que lo primero que dice Pablo, al anunciaros esto que sigue, ¿qué es lo que seguía? Ahora ustedes lo saben, por eso no me paré antes. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el tema que sigue? La cena del Señor. ¿Estamos todos de acuerdo? La cena del Señor. Y el apóstol dice que antes de hablar de esto de la cena del Señor, tengo que decirle que yo no los alabo por la forma como lo están haciendo. Y si el apóstol Pablo escribe que no los alaba, significa que Dios tampoco los estaba alabando. Por lo tanto, aquí hay algo que tenemos que aprender. ¿Cuál era uno de los primeros problemas que tenía la iglesia de Corinto? Vamos al versículo 18. En primer lugar, dice el apóstol, cuando ustedes se reúnen como iglesia, oigo que hay en vosotros, ¿qué cosa? No sé lo que dice alguna Biblia porque escuché otra palabra. La palabra correcta es esta, divisiones. Hay divisiones. ¿Cuáles eran las divisiones que habían? ¿Saben ustedes cuáles eran las divisiones que habían? Es difícil que sepan. Yo en eso les llevé la ventaja porque ya lo estudié. Pero ¿quieren que les comparta cuáles eran las divisiones? El apóstol Pablo ya les había escrito en el primer capítulo acerca de eso, solo para que volvamos un poquito, porque es importante lo que el apóstol habla acerca de las divisiones. Y noten ustedes lo que él escribe en el capítulo 1, el versículo 10. Allí dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué cosa? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y aquí es donde a veces se nos mueve el piso, ¿sí o no? Sí, todos
nos llevamos bien, nos miramos muy bien, nos sonreímos muy bien, pero a veces en la iglesia se hacen divisiones. No es esta, yo sé, esta no. Pero hermanos queridos, esto es un consejo importante que el apóstol Pablo le dio a los hermanos corintios. Hermanos, dice él, debemos tener, ¿qué cosa? Una misma mente. Una misma mente. Debemos estar perfectamente unidos en esa misma mente, en un mismo parecer. Y entonces aquí el apóstol habla de las divisiones de ese tiempo y las voy a mencionar porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Ustedes ven que esta división lo llevó a pelearse. El 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Ojalá que no pase entre nosotros y que mañana uno empiece a decir, yo soy de Martín, y yo soy de Saúl. No voy a nombrar a los demás mejor, porque a estos por lo menos los conozco y sé que no se van a enojar conmigo. Pero sí entendemos lo que el Señor quiere decirnos, ¿verdad? No debemos hacer liderazgos en la iglesia que causen división. ¿Y esa es responsabilidad de quién? ¿De quién? De cada uno de nosotros. El Señor pide que en su iglesia el único líder, ¿quién debe ser? Cristo Jesús. Todo lo tenemos que solucionar a la luz de Cristo Jesús y su palabra, que para eso nos dejó su palabra. Este era el problema que tenía la iglesia de Corinto. Versículo 19. Porque es preciso, noten, es necesario que entre ustedes haya disensiones. Por eso reclamaba un poquito por la palabra anterior. La palabra anterior era divisiones, pero esta palabra es disensiones. ¿Qué significa disensión? Que haya, muchas gracias Rosana, que haya desacuerdo, que tengamos diferente opinión. Y mire lo que está diciendo. ¿Podemos tener diferente opinión entre nosotros? El apóstol dice, no está mal que tengamos diferente opinión. No está mal tener diferente opinión. ¿Por qué? Hermanos, ahora se ha hecho mucho más lindo este jardín. Antes este jardín eran solo mexicanos y solo Chile. Ahora llegaron pupusas. Pero ustedes se ríen, pero eso nos hace diferentes, ¿o no? Tenemos gustos diferentes, costumbres diferentes, tenemos muchas cosas. Y venimos de iglesias diferentes. Y entonces a veces tenemos opiniones diferentes. ¿Está mal tener opiniones diferentes? Aquí lo está diciendo el apóstol. No, eso no está mal. Lo que está mal es cuando tratamos de, yo pienso así, y a ver a quién me gano para que venga para mi lado. Ahí sí que estamos mal. ¿Por qué? Eso va a causar, ¿qué cosa? Divisiones. Y esto es un problema en la iglesia cristiana. La iglesia cristiana, hermanos queridos, quienes me están mirando me van a aprobar lo que digo. La iglesia cristiana es una vergüenza para Cristo. No se asusten. Cristo creó ¿cuántas iglesias? Una sola. Y Él quería que su iglesia, una sola, que Él creó, así como el pueblo de Israel, Él lo continuó con la iglesia cristiana. Y quería que su iglesia cristiana llegase hasta el final como su
novia como su esposa. ¿Es así o no? Pero nosotros que nos llamamos cristianos nos hemos especializado en dividirnos. Y ahora la gente que pregunta, bueno, ¿y ahora a qué iglesia voy a ir? Y no saben a qué iglesia ir porque todos decimos, bueno, mi iglesia es la iglesia cristiana verdadera. Ustedes ven que el problema de la división es un problema que no lo creó el Señor, sino lo creó el enemigo del Señor. Por lo tanto, si nosotros entre nosotros dejamos que haya divisiones, vamos a estar en problemas. Porque en lugar de ser Cristo el que nos dirija, va a ser el príncipe de este mundo. Y eso no debemos dejar que ocurra. Necesito correr porque el tiempo va muy rápido. En el versículo 20 menciona que cuando los corintios se reunían, lo que hacían allí no era la cena del Señor. Y a veces a mí me preocupa, ¿saben? Porque ustedes lo saben, hay muchas tradiciones en nuestra iglesia, ¿sí o no? Algunos conocen nuestras tradiciones aquí. Hay muchas tradiciones. Espero que nadie se ofenda. A mí me gusta cómo arreglan las hermanas diaconisas la mesa. ¿A ustedes les gusta también? Pero a veces me pongo a pensar, ¿es esto lo que Jesús instituyó? Tiene que ser bandeja de oro, bandeja de plata, tiene que tener el mantel de etcétera, etcétera. ¿Me entienden lo que quiero decir, hermano? Y entonces a veces estamos más preocupados de estas cosas que no tienen importancia para el cielo y perdemos el objetivo por el cual Jesús puso esta fiesta. Que no nos pase a nosotros. Que no nos pase a nosotros. No es tan importante esto como recordar para qué Jesús puso esta fiesta. Sigamos adelante, versículo 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Me voy a detener un poquito, no quería pararme mucho aquí porque hay algunas personas que dicen, pero ¿cómo la iglesia de Corinto estaban tomando su copetito? Sí, claro. ¿Y saben por qué? Recuerdan dónde estaba Corinto, ¿no? Era un puerto, era un lugar donde venía gente de todas partes y había adoración para todos los dioses que a ustedes se les ocurra pensar. Y en muchos de ellos, la celebración se hacía con un vinito que tenía malicia. ¿Dicen ustedes así? No, que tenía fermentado. Creo que eso sale más fácil. No estoy hablando contra aquellos que usan el vino que tiene alcohol para celebrar la cena. Yo no hablo contra ellos. La palabra de Dios es la que habla contra ellos. Porque aquí dice que algunos en ese tiempo tomaban ese tipo de vino y Pablo dice, yo no los alabo. Ustedes saquen sus conclusiones. Pero aquí ustedes ven que en ese tiempo hasta se embriagaban. Por eso el apóstol Pablo dice, no, eso está mal. Como habían divisiones, los que tenían una posición más holgada, tenían dinero, hacían un banquete. Pero había otros pobrecitos que no tenían ni qué comer, pero que también iban a la iglesia. Y entonces llegaba el momento de comer. Y como celebraban allí la cena del Señor un poquito diferente a nosotros, ellos se reunían para comer. Ellos le llamaban ágape, la fiesta le llamaban ágape. No voy a hablar mucho más de eso, pero lo podemos estudiar después. Entonces allí era donde se hacían estas diferencias. Y habían unos que, bueno, esta es la comida que yo traje
y el otro podía estarse muriendo de hambre y ahí lo dejaban, no les interesaba. ¿Por qué? Porque no era de su grupo. Contra esto es lo que está hablando el apóstol Pablo. ¿Qué significa para nosotros? No, nosotros nos llevamos bien cuando comemos, ¿cierto? El único que no les convida a su comida soy yo, pero porque me tienen castigado. Hermanos, que el orgullo no controle nuestras vidas. El orgullo es el que produce el que miremos en menos a otros. El orgullo me hace pensar que yo soy el centro del mundo. El orgullo me hace pensar que lo que yo creo, lo que yo soy, lo que yo pienso, eso es lo único correcto. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros evitemos. Versículo 22. Si vamos a ser como los corintios, a mirarnos en menos unos con otros, a despreciarnos unos con otros, mejor quedémonos en la casa. A algunos no les gusta esto que yo lo diga desde aquí al frente, pero eso es lo que la Biblia dice. El apóstol Pablo, no, hagan todas esas cosas que vienen a hacer aquí, háganlas en su casa. Pero aquí vengamos con la actitud correcta. Aquí vengamos con el espíritu correcto. Para que todos recibamos la bendición. Eso es lo que el apóstol está queriendo que nosotros pensemos. Y por eso él les habla del propósito de la cena. No voy a hablar del propósito de la cena en esta cena. Lo vamos a hacer en la siguiente. El siguiente tema vamos a profundizar en el propósito de la cena. Así es que me voy a saltar la lectura o el análisis del versículo 23. Pero quiero hacer notar que el apóstol Pablo, él no estuvo en la cena, ¿verdad que sí? ¿O él estuvo presente ahí? No, él no estuvo. Pero él dice, el Señor me lo reveló. Y yo les enseñé a ustedes lo que el Señor me reveló. ¿Ustedes creen que el Señor les reveló algo diferente a lo que escribieron los escritores después de Pablo? Porque recuerden que Pablo es el primero que escribe. Es bueno tener eso en cuenta. Nosotros siempre leemos lo que Juan escribió, pero Juan escribió el año 100 aproximadamente. Por lo tanto, el apóstol está dando la revelación que Dios le dio acerca de la cena del Señor. Y en la cena del Señor, cuando estaban reunidos, la noche en que fue entregado, él dice que el Señor tomó el pan, lo partió y dijo, tomad, comed, esto representa mi cuerpo. Y me gusta cómo termina el versículo 24, porque esto es lo que quiero que pongamos en nuestra mente para venir a celebrar. Cada vez que vengamos a celebrar la cena del Señor, recordemos esto. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dijo, Jesús, la noche que fue entregado y partió el pan, él dijo, hagan esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa y ahora está el otro símbolo y después de haber cenado, él dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis. ¿Qué más dice? En memoria de mí. Hermanos, esto es lo más importante que debemos recordar. Esta celebración es para recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Este es el único propósito. Recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Y el versículo 26. Así que todas las veces que comieres este pan
y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Aquí hay algo que quiero destacar por algunas preguntas que a veces nos hacen. De la manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Indignamente. Aquí está el título del tema, ¿verdad? Indignamente. Algunos papitos me preguntan, ¿y cuándo mi hijo o mi hija puede tomar la cena del Señor? Cuando me hacen esa pregunta me pongo nervioso. Porque me pongo nervioso porque no sé si piensan que yo soy el juez o yo soy... No, yo no sé si alguno se cree capaz, pero yo por lo menos no me creo capaz de definir cuándo un niño debe hacerlo. Pero el Señor dejó la instrucción para todos los padres. ¿Cuál es la instrucción? Aquí vamos a poner atención ahora. Miren. No tenemos que beber o comer en forma indigna. ¿Cuál es el otro problema que se crea aquí? Muchos hermanos, cuando anuncian la cena, el otro sábado la iglesia está vacía. ¿Lo han visto ustedes o no? La mitad de la iglesia no viene. Ah, no, es que es la cena y yo soy indigno. ¿De qué habla la Biblia cuando habla de ser indigno? Hermanos, la cena del Señor es para recordar ¿qué? La muerte de Jesús es la solución ¿de qué? Es la solución para nuestros pecados, ¿sí o no? Entonces, no dejen que el diablo los deje en su casa cuando sea la cena del Señor. Porque la cena del Señor es para venir a este lugar y recordar la solución de nuestro pecado. ¿Están conmigo o no? El ser indigno no está refiriéndose a ser pecador. ¿Por qué? ¿Hay alguien digno entre nosotros? No, porque todos somos pecadores. No hay nadie digno si lo miramos desde el punto de vista del pecado. Pero resulta que la cena del Señor es para que nosotros recordemos la solución para el pecado. No le escapemos. Repito otra vez, yo sé que es fuerte. No es bueno escuchar la voz de Satanás cuando llega a la Santa Cena. Porque él nos va a dejar fuera de la puerta. Para que no recordemos la solución para nuestro pecado. ¿Cuál era el significado de no comer la cena con dignidad? Y aquí es donde viene lo importante para los padres. El no comer la cena con dignidad tiene que ver con la forma como nosotros venimos a tomar la cena. Si venimos con orgullo, si venimos con egoísmo, si venimos enojados con alguien, y generalmente nos enojamos cuando nuestro orgullo es herido, ¿sí o no? Entonces ya sabes, si está enojado con alguien, allí el orgullo está ganando la guerra. Y si usted no viene a la cena del Señor, ¿usted cree que con eso está mejor delante de Dios? ¿Qué debemos buscar? Arreglar nuestra situación. Arreglar nuestra situación. A veces, los mayores problemas, ¿saben dónde se dan? En la casa. Yo no conozco la casa de muchos de ustedes, pero conozco la mía. Y a veces el orgullo me hace pensar que mi señora es mi enemiga. Y a veces entonces la maltrato.
No, yo sé que en la casa de ustedes no, pero es la mía. Hermanos, allí es donde tienen que empezar las soluciones. Con nuestros hijos, con nuestra familia. ¿Ustedes creen que habría divorcio si los padres aprenden a perdonar? O los esposos, aprenden a perdonar. El problema es que no perdonamos y vamos cargando en nuestras vidas lo que nos hicieron a veces por años y años y años, cargamos eso y llega un momento en que Satanás lo usa para hacernos reventar. Para eso Jesús dejó la cena. Comer indignamente del pan y tomar indignamente del vino es cuando vengo aquí sin haber hecho ese arreglo en mi vida. Tengo que hacer ese arreglo. Y les pregunto, ¿eso es una bendición o es una maldición? El poder hacer este arreglo, ¿qué les parece? Es una bendición. Mire, la Biblia lo decía, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. ¿No decía eso? Ay, si hiciéramos caso a eso no habría ningún problema. Pero si se nos pasa el día y se nos junta la semana y se nos junta un mes, bueno, viene la cena, buena oportunidad para arreglar todo lo que haya que arreglar, ¿sí o no? La indignidad se produce cuando yo no acepto lo que Jesús me ofrece, no pongo fe en lo que Jesús me ofrece por medio de su sangre y por medio de su cuerpo. ¿Cuál es la solución? Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Se dan cuenta que el Señor tenía todo fríamente calculado, dicen algunos de ustedes, ¿no? El Señor Jesús sabía perfectamente lo que nosotros necesitábamos. Sabía que íbamos a tener problemas en el hogar, sabía que íbamos a tener problemas con los hermanos en la iglesia, sabía que íbamos a tener problemas con los vecinos, sabía que íbamos a tener problemas en el trabajo. Cuando llega la cena, pruébate a ti mismo. ¿Se dan cuenta por qué los niños no pueden participar? Porque primero tienen que aprender a discernir estas cosas. Cuando entiendan estas cosas, entonces sí, los vamos a invitar que participen. Y generalmente, cuando un niño o un joven entiende estas cosas, pide ser bautizado, ¿sí o no? No hay que empujarlo al bautismo, no. Si él entiende lo que Jesús ha hecho por él, él va a pedir ser bautizado porque quiere ser parte de la familia de Dios. Debo terminar, pero hay un punto que es crucial. El que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Algunos lo toman como una amenaza. No, no es una amenaza. Lo que Dios hace nunca es amenazar. Lo que Dios hace es una advertencia que nos muestra si nosotros vamos por ese camino. Cuando estamos en ese camino, miremos a Jesús y Él nos va a rescatar. Y aquí noten ustedes, si por allí participamos en forma indigna, Jesús dice algo importante. Vas a comer juicio. ¿Qué significa que vas a comer juicio? Las cosas no van a marchar muy bien. ¿Qué dice el versículo 30? Ustedes lo tienen en su Biblia. Aquí está el resultado. Aquí está el resultado. ¿Qué dice el versículo 30? Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, incluso muchos que duermen.
Yo sé, cuando usted está enfermo, usted corre, no voy a decir para dónde, pero pocas veces corre para la iglesia. Corre para cualquier otra parte primero. Y muchas veces, hermanos, nuestras enfermedades, nuestros malestares, nuestros dolores tienen que ver con nuestra indignidad delante de Dios. Somos desobedientes. Somos desobedientes porque sé si me duele la cabeza, pues me tomo un Tylenol y ya. ¿Es esa la solución? Debiera llevarnos a pensar. Y miren, cuando tenemos enfermedades, generalmente, no digo que siempre, porque me acuerdo de Job, pero generalmente es porque nosotros escogimos caminos que no son los caminos del Señor. Por eso tenemos que examinarnos. Por eso tenemos que ver cómo estamos viviendo con relación a la luz que cada uno de nosotros tiene. Y aquí tiene que ver con la luz que cada uno ha recibido. Unos tienen más tiempo conociendo la verdad, otros menos tiempo. Incluso algunos han muerto anticipadamente. Y miren, no significa que estamos perdidos, qué bueno. O sea, para mí este pasaje, cuando lo entendí, yo le daba gracias a Dios, porque si no, yo soy el primero que, como digo yo, en mi lenguaje, estoy frito. Los que me conocen un poquito más saben que lo que me queda de corazón anda en 4 patas. Y no lo puedo solucionar, ya no puedo volver a rehacer, no puedo. Pero me pasó por desobediente. Y le doy gracias al Señor que pude entender este pasaje. Porque miren lo que dice el siguiente versículo. Miren lo que dice. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. ¿De qué juicio está hablando? ¿Del juicio final? No está hablando del juicio final. Veamos el siguiente pasaje. Leamos el 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Y yo le doy gracias al Señor. Porque a pesar de mis desobediencias, Él permitió que tuviese el problema de salud que tengo. Y eso me hace andar ahora derechito. ¿Por qué? Porque sé que el Señor, cada día de vida que yo tengo, es un día de oportunidad que Dios me da para hacer su voluntad. Eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Pasó lo que pasó en mi vida para que no sea condenado con el mundo. Yo alabo al Señor por eso. La cena del Señor nos enseña todo esto, hermanos. Por eso tenemos todavía un paso más que dar. Lo aprendimos la reunión anterior de la cena que tuvimos. El Señor dejó el lavamiento de los pies, ¿recuerdan? Allí simbólicamente podemos ser limpiados. Y por eso pedimos que los que van a participar vayan al lugar, aquí abajo, donde está preparado todo para lavarse los pies. Pero vamos a ir con un espíritu de reverencia, hermanos. Porque no vamos a ir a cantar, no vamos a ir a conversar. Por favor, no hable, a menos que sea relacionado con lo que Jesús está haciendo con usted. Vaya allí con recogimiento. Ore al Señor, que le dé el perdón de sus pecados, que le limpie. Y cuando volvamos, vamos a participar de los emblemas. Vamos a terminar nuestra celebración
de la Cena del Señor. Vamos a pedir a las diaconisas que por favor preparen la mesa. Creo que todos estamos agradecidos porque el Señor nos dio la oportunidad de limpiarnos. Si tenemos fe en lo que Jesús prometió, podemos estar tranquilos que hemos sido perdonados, hemos perdonado a quienes nos rodean, nos han perdonado. Qué lindo este momento, ¿verdad? Es un momento especial. Y vamos ahora a servirnos los emblemas que Jesús dejó para que recordáramos lo que Él hizo por nosotros. Vamos a seguir el ejemplo de Jesús. Vamos a orar por el pan. Voy a pedir que mis hermanos inclinen su rostro mientras Martín y yo nos arrodillamos para que tengamos esta oración por el pan. Señor nuestro Dios y Padre nuestro que está en los cielos, alabamos y glorificamos su nombre, mi Señor. Qué lindo, Señor, poder pensar, todavía conscientes, con la oportunidad de meditar lo que esto significa para cada uno de nosotros. El significado es vida eterna. Y eso es lo que queremos. Por eso con fe, Señor, hemos venido a participar de estos emblemas, reconociendo que significan el sacrificio de nuestro Señor Jesús por nosotros, para podernos dar esa vida eterna. Quiero orar, Señor, por el pan. Quiero orar recordando que este pan representa el cuerpo de Cristo. Simbólicamente aceptamos ese sufrimiento corporal de nuestro Salvador, ese sufrimiento que nosotros debiéramos haber padecido por nuestras culpas, pero Él se ofreció en nuestro lugar, para pagar nuestros pecados. Al participar de ello con humildad, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Ya mi hermano Abner orará por el vino. Y gracias, Señor, porque todos los que estamos aquí estamos convencidos plenamente de que al recordar estos emblemas, recordamos la muerte de nuestro Señor Jesús y lo seguiremos recordando hasta que cuando usted venga lo hagamos nuevamente con usted en persona. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ore por el vino. El relato bíblico dice que Jesús, después de haber dado gracias, ¿qué hizo? Partió el pan. Vamos a partir el pan y luego voy a pedir que se pongan de pie las personas que van a participar. Y después que reciban el pan, tomen asiento. Cuando lo reciben, tomen asiento. Y juntos vamos a comer el pan mientras recordamos otra vez lo que dijo Jesús. La noche que Jesús fue entregado, habiendo dado gracias,
partió el pan y les dijo: este pan representa mi cuerpo que por vosotros es partido. Vamos a servirnos este pan recordando lo que Jesús hizo por nosotros. La noche que fue entregado Jesús, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Haced esto en memoria de mí, haced esto en memoria de mí. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El apóstol Pablo escribió asimismo. Esa palabra asimismo quiere decir que así como lo hizo con el pan, asimismo hizo también con el jugo puro de la uva. Significa que él también dio gracias y después hizo que lo repartieran entre quienes estaban en esa cena. Nosotros también vamos a dar gracias y luego lo vamos a repartir. Ustedes inclinen sus rostros mientras nosotros nos arrodillamos con Martín para tener la oración. Dios nuestro, gracias por dejarnos estos emblemas, porque ello nos permite recordar en forma vívida, en forma tan visual, lo que tú hiciste por nosotros. Este jugo puro de la uva, que representa tu sangre, entrará en nuestros cuerpos y será parte de nosotros. Te pido, oh Dios, que así como este jugo entrará en nosotros, tu Espíritu Santo entre en nuestras vidas y nos dé nueva vida, nos dé el nuevo deseo de vivir para ti. Gracias una vez más por lo que hiciste por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Los que van a participar, pónganse de pie, por favor. Y Jesús dijo: este jugo puro de la uva representa mi sangre, que es un nuevo pacto, es un pacto basado en mejores promesas. Es la sangre que voy a derramar por ustedes. Recordando esa sangre, sirvámonos. Asimismo tomó la copa, tomó también la copa, después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí.
todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El relato bíblico nos dice que una vez que hubieron cenado, entonaron un himno y se fueron. Nosotros no nos vamos a ir. Vamos a pasar a la sesión del ágape. Vamos a comer juntos. Pero antes de irnos, vamos a escuchar una melodía, un himno, que va a ser entonado para hacernos recordar otra vez lo que Jesús hizo por nosotros. Imagina qué dolor Jesús pasó. Imagina su rostro y su mirada, esas marcas en sus manos y sus pies. Azotado él fue, humillado él fue. Él era el rey, coronado fue, mas su corona era de espinas. Fue por amor, que Jesús se entregó, que su sangre derramó. Fue por ti, fue por mí, que el precio pagó, por amor nos salvó. Yo no soy merecedor de ese favor, soy tan pobre, miserable pecador. En el Calvario mi Jesús se entregó, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, sobre sí llevó toda culpa y dolor. Por sus heridas él nos salvó. Fue por amor, que Jesús se entregó, que su sangre derramó. Fue por ti, fue por mí, el precio pagó, por amor nos salvó. Sacrificio sin fin, aceptó morir en nuestro lugar. Fue por amor,
Aún así Jesús me acepta como soy. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie para tener una palabra de oración. Dios nuestro, gracias porque dejaste esta celebración, porque ella nos permite recordar tu inmenso amor. Que este pensamiento llene nuestra vida para que te aprendamos a amar como tú mereces. Gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Amén.